seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Es el que corresponde esta fecha para compartir con ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Qué placer saludarles y decirles que usted está escuchando La Voz Evangélica de América, Radio Bea, en el 1570M y en línea a través de la aplicación Radio BAM, como también desde las diferentes conexiones encabezadas por radiobea.org. También este programa sale en las redes sociales, YouTube, Facebook y también en la aplicación X. Usted puede ir a buscar estos programas, escúchelo bien, el título del programa es El Discipulado, que en vivo se transmite los días viernes en este horario. Pero en redes sociales también aparecen, y ahí está toda la colección de la temporada 1, la temporada 2 y ahora temporada 3. En esta temporada 3 hemos decidido viajar a uno de los libros más leídos, el libro de los Salmos. Pero llegamos a una conclusión, y es que, aunque es el libro más leído, es el libro menos entendido. Tal vez porque nos dejamos guiar por la poesía tan bonita, pero ahí hay profundidades. Ahí hay más que una expresión de decir alegría, gozo, júbilo, que son palabras muy regulares a lo largo de los 150 salmos. Y con el equipo hemos decidido explorar, meternos más allá de las olas y experimentar que cuando uno profundiza en estos hermosos salmos, hay una historia de vida y una experiencia extraordinaria para que nosotros aprendamos. Quédese con nosotros porque hoy vamos a desarrollar el estudio de un salmo que no es de David, ni tampoco que es de Asaf, que son los dos que hemos venido tocando. Hoy corresponde a otro salmista. Vamos a averiguarlo, pero antes el saludo del resto del equipo que son de mucha ayuda y que van a acompañarles aquí también en la cabina, y después nos vamos a una pausa. El saludo correspondiente. Qué gran gozo y privilegio poder saludar en esta hora. Gracias por acompañarnos y que juntos aprendamos. Le invitamos a que usted prepare un lápiz, un papel, su Biblia y sobre todo su corazón para poder aprender. Porque aquí sí aprendemos y entendemos los salmos. Así es. Bienvenidos, muy buenas tardes, hermano Carlos, hermana Evelyn, y a todos nuestros oyentes, a todos los discípulos como nosotros que aprendemos de la palabra de Dios. Bienvenidos a este episodio número 11 y hoy vamos a estudiar el Salmo 127. Bien, agradecemos sus reportes. Siempre hay hermanos, hermanas, oyentes fieles del discipulado que se toman el tiempo para tomar su dispositivo y enviarnos un mensaje. Agradecemos los comentarios que aparecen en las redes sociales también, los likes, los me gusta, las suscripciones, el seguir páginas. Eso es importante, no para nosotros, sino ¿sabe para qué es? Cuando las redes sociales identifican que hay muchos seguidores, lo que hacen es expandir, es decir, abren más el portón, en este caso a Radio Bea, para que llegue a más gente. Esa es la clave de que usted comparta los equipos, los programas que se realiza en la radio a través de las redes sociales.
eso nos ayuda a avanzar e ir a personas, naciones, y esto pueda cumplir la gran comisión. Muy bien, vamos entonces a retornar. Esto es el episodio 11, estaremos con el Salmo 127. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Esta viñeta que acaba usted de escuchar nos recuerda una identidad del discípulo, es que usa su Biblia. En los 90s, en los 80s, cuando no existían celulares, pues era muy común el libro, el texto. Hoy está la polémica que unos dicen que hay que seguir con el texto, otros pues echar mano con los dispositivos. No nos metamos en ese problema. Lo que sí nos debemos de meter es animarle a usted a que use su Biblia. Úsela. Usarla es leerla, estudiarla, practicarla y compartirla. A ver, leerla, estudiarla, practicarla y compartirla. Eso es lo que hacen los discípulos. ¿Por qué nivel va usted? Por el nivel de leerla, bien. Hay quienes que no la leen. Pero no se quede ahí. Vaya al estudio. Y Radio Vea le provee varios programas para estudiar la Biblia. No solo está este, hay otros más. Pero no se quede solo estudiándola. Practiquémosla. Porque de lo contrario vamos a saber un montón, pero no vamos a reflejar lo que en ella nos pide que vivamos. Y después, no hay que ser egoístas. Compartámosela a otros. Qué bueno sería que usted dijera hoy, fíjense lo que aprendí hoy en Radio Vea. Y usted lo tome como un motivo de plática en la cena, mañana en el desayuno, otro día en el almuerzo, y entonces ya la está compartiendo. De eso se trata. Salmo 127, queridos hermanos, si usted va a estudiar con nosotros, ahí con su Biblia, vamos a leer los 5 versículos que contiene este salmo. Relativamente es muy, pero muy pequeño, de tal manera que arrancamos con la lectura. Vamos a empezar con la versión titular, la versión normal, la versión usual, la Reina y Valera 1960. Como es corto, nos da chance para retomar otra segunda lectura en una versión contemporánea. Así que primero vamos a escuchar la versión normal, usual, y después la versión contemporánea de un solo, la lectura de los primeros 5 versículos y después los siguientes 5 contemporáneamente. La prosperidad viene de Jehová. Cántico gradual para Salomón. 127. Salmos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127 en la Nueva Traducción Viviente. Cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Salmo de Salomón. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte.
Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Gracias, hermanas. Bien, han leído la versión usual y la versión contemporánea. Solo el título ahí nos ofrece dos posturas, ¿ya? En la versión usual dice que el salmo es para Salomón. En la versión contemporánea dice que es de Salomón. Ahí están las dos posturas. El primer versículo, la versión usual dice, utiliza la palabra edificar. Y en la versión contemporánea usa un sinónimo que en nuestro lenguaje, en nuestro contexto es más usual, construir. Y así pues vamos a ir descubriendo varias cosas. Déjeme hablarle entonces y resolvamos ahí dos detallitos que tenemos para este salmo antes de escuchar un poquito de los cantos. No olvide, si usted nos sintoniza por primera vez y está escuchando El Discipulado, el libro de los Salmos, en su originalidad, fueron cantos, es decir, con letra y música. La música tenía ritmo, tenía melodía y tenía armonía. Obviamente, en nuestros tiempos, pues no desconocemos qué género de música pudo haber utilizado los músicos que sonorizaron las letras de los salmos. Se perdió con el tiempo. Lo que el Señor le interesó que quedara para las generaciones, y aquí entramos nosotros, es la letra. Y entonces se han encargado en nuestro contexto latinoamericano, hermanos que le han puesto música a estos salmos. Y hay variedad, hay lentas, las hay rápidas, las hay con música contemporánea, también las hay con música regional. Bueno, hoy vamos a averiguarlos, pero vamos al detalle. ¿Quién escribió este salmo? Hay dos posturas. La primera es que este salmo se le atribuye a David redactándosela a Salomón, su hijo. David, según dicen los que apoyan esta postura, lo escribe en el momento en que está el proyecto de construir el templo. ¿Se recuerdan ustedes que eso nació en el corazón de David, de construirle templo al Señor? Pero Dios no se lo permitió, a causa de que David había sido un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre. Pero esa bendición, esa dicha se la transfirió a su heredero, Salomón. Él terminó construyendo. Entonces David entendió que no era él el que debía liderar ese proyecto, sino su hijo Salomón. En ese contexto, David, pensando que aunque él no lo va a liderar, le puede dar algunos consejos a su hijo Salomón. Por eso es que el Salmo empieza con actividades. Construir, guardar, son actividades. Y cierra con algunas reflexiones familiares. Entonces, esa es una postura. La postura que dice, este salmo es de David, redactada a Salomón. Pero la postura que más peso tiene es la segunda, la que es escrita por Salomón. Este salmo, entonces, que es apoyado es porque el tipo de expresiones, el tipo de lenguaje en los escritos originales se parecen mucho a los proverbios,
a Eclesiastés. Es como cuando, por ejemplo, uno escucha hablar a una persona y esa persona tiene sus frases que constantemente las repite. Y de repente usted escucha a alguien hablar de esa manera, utilizando esas frases. Usted dice, eso es lo que dice fulanito. Rápido lo conecta. Pues esa es la otra postura y la que mayor peso tiene, porque hacen la comparación entre el texto de Proverbios con este texto, entonces lo enlazan y por eso es que existen esas dos posturas. ¿Y cuál es la suya, hermano? Pues yo no me complico la vida, ¿verdad? Porque esto es intrascendente. ¿Quién lo escribió? Pues pudo haber sido David, lo hizo Salomón, no lo sabemos. Lo más importante es lo que está escrito, número 1. Y número 2, hay que ponerle atención al título que le ponen al Salmo, Cántico Gradual. Cántico gradual. ¿Qué es eso del cántico gradual? El cántico gradual viene de una palabra que en su traducción en término del hebreo quiere decir yendo para arriba, yendo para arriba. Y el título que en la versión contemporánea se le da es la parte que explica lo que es gradual. Cántico para los peregrinos cuando subían a Jerusalén. Por ejemplo, escuchen, Jerusalén era una ciudad que estaba en alto, ¿ya? De tal manera que aquellos que iban de otras ciudades para Jerusalén no bajaban, subían. Es como cuando vamos a la playa. El término de ir a la playa es bajo el nivel del mar, porque las playas siempre están en la parte baja de las ciudades. Significa que Jerusalén estaba en una montaña, ¿ya? Entonces todos los peregrinos, ¿por qué peregrinos? Porque recordemos que Dios instituyó fiestas y habían fiestas que tenían la convocación para los israelitas de ir a la ciudad de Jerusalén. ¿Se recuerdan, por ejemplo, con Jesús hubo una de esas fiestas cuando se perdió Jesús, ¿ya? A los 12 años. Y ahí en los evangelios dicen claramente, y subiendo a Jerusalén, ¿ya? Entonces, cuando los peregrinos iban a las fiestas en Jerusalén, obviamente iban subiendo. Pero en esa acción de subir, tenían la costumbre de ir cantando. Y se dice que uno de los salmos que cantaban con otros que los han titulado cánticos graduales, era el Salmo 127. ¿Ya? Mientras ellos iban para arriba, iban cantando o iban confesando y declarando los salmos que se consideraban como cánticos graduales. Ahí está esos dos detalles antes de iniciar el programa ya en el bosquejo. Vamos a ir una pequeña pausa y al retornar vamos a escuchar un par de cantos o una parte de 2 cantos que hemos preparado para que usted escuche cómo los compositores contemporáneos han tomado las letras del Salmo 27. No se vaya, todavía hay más discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Esther y Evelyn nos han preparado un par de cantos. Así que voy a dejar que con Esther iniciemos esta dinámica y nos explique el cántico que ha escogido y que nos vaya marcando ahí, este es el verso tal, este es el verso. Por supuesto no lo vamos a escuchar todo, quisiéramos escucharlo todo, pero solo para ponerlos ahí en contexto. Bueno, este salmo lo interpreta Bertino Aquino.
Aquí no. Salmo 127. Inicia obviamente con el verso 20, el verso 1. Si Jehová no edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sigue en el verso 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velaría la guardia. Pero nosotros construiremos en el nombre del Señor. El Muy verso bien. 1. Verso 1 es totalmente literal, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ya después, si usted sigue, ¿y eso dónde está, hermano? Bueno, eso ya está en el corazón del que escribió, ¿verdad? De aquí no. Aquí sí la hizo. Gracias, Esther. Gracias. Hay otro canto que se ha seleccionado y le voy a pedir a Evelyn que nos explique. Bueno, este canto es con el dúo Herencia Divina. Es acompañamiento de guitarra. Inicia en el verso 1. Cuando inicie vamos a escuchar. Lo interesante de este salmo es que inicia en el verso 1, se traslada al verso 3. No edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, y ese es el versículo 3. cosa de estima el fruto del vientre, saetas en manos del valiente. Así Ese es el verso 4. son los hijos habidos en la juventud. Y ahorita se traslada al verso número 2. Que os levantéis de mañana. Y finaliza con el verso 5. Total de que los 5 versos están ahí metidos, solo que ahí hay un concepto que se llama lírica. La lírica es la capacidad de poner la letra en el tiempo correcto, musicalmente hablando. Entonces, tal vez pienso yo que esa fue la intención del por qué no siguieron una secuencia de versículos, sino... Bien, felicitaciones a nuestras hermanas, ya han ampliado el concepto del Salmo 127. Así que, antes de ir a una pequeña pausa, vamos a hablarle de que estos 5 versículos nos van a hablar de 2 cosas. Número 1, el Salmo 127 nos va a enseñar sobre la necesidad que nosotros, las personas, tenemos de pedirle ayuda a Dios en todas las cosas. El hombre, la mujer, tiene necesidad de que todos sus proyectos no sean proyectos que estén independientes de Dios. Eso lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, inicio un proyecto y no involucro a Dios en ello? Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero también la segunda parte del Salmo nos va a enseñar una dicha familiar, que es la bendición de los hijos. Hoy como que Dios nos quiere hablar a los que somos padres de familia.
Tal vez el soltero no va a entender eso, pero es importante que lo escuche, porque uno de los propósitos en la vida, no nuestra, sino de parte de Dios, ¿se recuerdan qué fue lo que le dijo Dios al hombre y a la mujer? Les dijo, fructificad y multiplicaos. No estaba hablando de la tabla del 3, del 4, del 5, ni de siquiera de las matemáticas. Estaba hablando de tengan hijos y llenen la tierra. En ese sentido, los muchachos, los jóvenes, los solteros, deben de reflexionar. Miren lo que voy a decir a continuación. Hoy los jóvenes en esta generación, estas generaciones últimas, ya no quieren tener hijos. Prefieren tener mascotas. Ahora, ese es algo respetable. Pero nunca debemos de pensar que esa acción va a sustituir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es fructificad y multiplicaos. Hace unos días tuve una conversación con una sobrina. Me acompañó a hacer unas compras y les voy a decir por qué vino la conversación. Resulta ser que estábamos en una reunión familiar y de repente sus primos la empezaron a molestar porque ella anda ya en asuntos de noviazgo. Y la verdad es que llegó un momento en que yo sentí que eso se puso ya de molestarse, ya estaban llegando al punto de hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Ustedes saben, lo vivimos en las familias, ¿verdad? Así que vine yo y dije, no, acompáñame, voy a ir a comprar unas aguas. Y la saqué, para que no la estuvieran ahí fastidiando, ¿verdad? Sus primos. Claro, no había maldad en ellos, era parte de lo que se estaba dando. Así que salimos y nos fuimos a pie. Pero no dejé pasar la oportunidad de hacerle la pregunta. Yo no sabía que ya estabas de noviazgo, porque yo no lo sabía. La señorita acaba de cumplir 18 años. Como que estaba esperando cumplir sus 18 años para ello. Entonces le lancé una pregunta. Y le pregunté, ¿y por qué tenés novio? ¿Qué te mueve empezar un noviazgo? Y la respuesta fue, no lo sé. No supo qué responder. Entonces le fui platicando y le dije, mira, una persona empieza un noviazgo primero porque tiene intenciones de casarse. Porque un noviazgo es para eso, para casamiento. ¿Ya? Si uno está pensando en un noviazgo y no está pensando en casarse, eso se llama inmadurez. Eso se llama empezar algo sin intención, sin visión. ¿Ya? Es como que usted diga, voy a poner un negocio. ¿Y para qué? No sé, pero voy a ver qué sale. Eso no es correcto. Lo mismo es iniciar una relación de noviazgo sin tener la más mínima intención de querer empezar un hogar. De hecho, ojo, esa es la señal, porque muchos solteros dicen, ¿cuándo es el momento para considerar tener un noviazgo? Cuando ya surge un deseo y una intención de casarse. Y luego viene otra, el deseo de querer tener hijos. Cuando, miren, y nuestra sociedad está tan caótica, porque hoy las generaciones
no quieren casarse, pero quieren tener hijos. Ya se dieron cuenta de eso. Por eso es que la Biblia habla de que los pensamientos de Dios son diferentes y que a lo bueno nosotros le llamamos malo, etcétera, etcétera. Este salmo nos va a hablar lo importante que es considerar que los hijos son una bendición. Así que cuando regresemos vamos a abordar estos dos temas muy interesantes. Yo creo que ya les dejé ahí esa espinita. A ver, ¿qué dijo, hermano? Eso está bueno para mis patojos. Eso está bueno para mis hijos. O algún soltero. ¿Qué dijo, hermano? Bueno, quédese con nosotros. Regresamos para el bosquejo del Salmo 127. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Sigamos aprendiendo más de la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué tal este principio? Siempre cosecharemos de acuerdo a la cantidad de lo que sembramos. Incuestionable. La cantidad, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A lo mucho, a lo regular o a lo poco? Hablando de la cosecha, eso es una conectividad con la cantidad de la siembra. Es decir, lo que la misma palabra nos dice en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Contrario a lo que comúnmente pensamos y proclamamos, para Dios y para nosotros importa la cantidad y no solo la calidad. No lo olvide, siempre cosecharemos de acuerdo a la cantidad de lo que sembramos. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. ¿Ya tiene en su dispositivo móvil nuestra aplicación Radio Vea AM? Si no, descárguela ahora mismo. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a nuestro WhatsApp 4235 7457 y enviar la palabra app. Y de vuelta le enviaremos un enlace donde con tan solo oprimirlo instalará en su dispositivo esta aplicación. No espere, hágalo ahora mismo. Mande la palabra app al 4235 7457 y comience a disfrutar la experiencia de la aplicación de Radio Vea AM. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Vamos a la primera parte de nuestro bosquejo, Salmo 127. Atención porque vamos a aprender lo importante que es involucrar a Dios en todos nuestros proyectos. Si usted está en este momento queriendo empezar un proyecto de vida, un negocio, una familia, un matrimonio, un noviazgo, si usted está queriendo empezar un ministerio, si usted está queriendo empezar algo, esto, verso 1 y verso 2 del Salmo 127, Salomón nos va a regalar una tremenda reflexión para considerarlo antes de que usted dé inicio a ese proyecto. Dice el versículo número 1, Esther, primera frase. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Le ha sucedido? Seguramente que sí. Pero ¿qué se siente cuando uno hace un gran esfuerzo para algo y ese esfuerzo no se ve recompensado? Evelyn, ¿qué siente una persona que todos sus esfuerzos hechos no recibe el fruto de ese esfuerzo? ¿Cuál es el sentimiento? Y les pregunto aquí a las hermanas, iniciando por Evelyn. Frustración. Frustración. Depresión también. Depresión. Yo pondría molestia, tristeza. Creo que son los
sentimientos que vienen. Si usted está así, bueno, es porque, claro, se hizo un esfuerzo, se ilusionó en algo, pero no le salió. ¿En qué pudo haber radicado esa situación? Salomón nos dice que los esfuerzos humanos sin el respaldo de Dios se convierten en un trabajo perdido. Repito eso. Salomón, no yo, Salomón nos dice que cualquier esfuerzo humano sin la ayuda y respaldo de Dios se convierte en un trabajo perdido. Entonces, por eso dice el verso, si Jehová no edificare la casa, y viene otra expresión, Esther, después de ese verso, de esa frase, perdón. En vano trabajan los que la edifican. En vano. ¿Cuándo es que utilizamos esa palabra? En vano vine. En vano me esforcé. O por gusto. Por gusto es la que más. ¿Cuándo es que usamos esa palabra? Por gusto. Cuando llegamos a un lugar y estaba cerrado. Por gusto vine. Por gusto vine. Y peor si nos apresuramos y peor que gastamos y peor si... ¿Y cuando? Por gusto. Pues así le pasa al hombre, a la mujer, a las personas. Cuando comienzan algo y no le preguntan a Dios si es su voluntad. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Yo le tengo que decir que a mí me ha pasado mucho. Porque nosotros somos personas presurosas. Somos personas emotivas. Nos gana la impaciencia, nos gana la emoción. Y uno tiene que tener control sobre su impaciencia y sobre su emoción. Porque si no tenemos control, vamos a hacer esfuerzos, como ya lo dijo Esther, por gusto. Ese es por un lado. Por otro lado, esta expresión, si Jehová no edifica la casa, en vano es quienes la edifican, también nos debe de enseñar que nuestro esfuerzo no es suficiente para algo. Repito eso. Nuestro esfuerzo no es suficiente para conseguir algo. Miren, aquí viene el equilibrio. Porque cualquiera puede decir, yo por eso me la paso orando. Pidiéndole al Señor, buscando el tiempo perfecto, buscando la ocasión perfecta. Híjoles, creo que irnos a ese extremo, como que nos van a llegar los años, muchos años de vida. Y al final, no hicimos nada. Porque el texto no nos está diciendo que nuestro esfuerzo no debe de darse. Debe de haber un esfuerzo, debe de haber una acción de parte del hombre, de la mujer, de la persona para un proyecto, pero no es lo que al final va a determinar el éxito de ese proyecto. El éxito de cualquier proyecto de vida no está en mi inteligencia, no está en mi esfuerzo. El éxito de cualquier proyecto de vida está en Dios. Entonces Salomón nos propone, si vas a construir algo, si vas a empezar algo, deja que Dios dirija el proyecto. Y entonces eso, acompañado con tus esfuerzos, tendrá éxito. Había un dicho que decían las abuelitas, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, esa es otra sabiduría chapina, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, esto es muy usual en nosotros, hermanos. Varias cosas en cuanto a nuestros fracasos tienen que ver porque nos pusimos a hacer cosas las cuales no pedimos
dirección al Señor. Por ejemplo, le pregunto, ¿ese trabajo que usted tiene se lo pidió a Dios? Pregunto, ¿ese vehículo que tiene se lo pidió a Dios? ¿Fue ocasión en algún momento en que usted se tomó, Señor, concédeme esta petición? Por ejemplo, hablando a los solteros, porque el texto habla de la vida familiar, ¿ese noviazgo que tiene se lo pidió al Señor? ¿O solo lo tomó y solo lo digo, me gusta y vámonos pues? Y lo peor es que al final ya se habla de matrimonio. Y hay algo que yo aprendí hace poco y se los quiero compartir. Todo lo que yo no oro y viene es un peligro. Repito, todo lo que yo no oro y viene a mi vida es un peligro. Significa que yo debo de estar constantemente pidiéndole al Señor. Si yo estoy pidiéndole un trabajo y de repente me llaman, ¿ustedes creen que eso va a ser casualidad? No, no le he estado pidiéndoselo al Señor. Si yo le estoy pidiendo, Señor, te pido, yo me siento solo, yo me siento sola. Fíjense que allá en mi congregación tengo a un hermano que es viudo. Y por alguna razón se acercó conmigo para platicar y de repente de plática en plática salió el tema, ¿ya? Y el hermano pues se siente solo. Entonces, ¿qué le puede decir una persona que está viviendo a esa manera? Pregunta básica. ¿Y usted quiere tener todavía la oportunidad de una nueva familia, de una nueva relación matrimonial? ¿Ya? Pues yo digo que sí, me contesta. Pídaselo al Señor. ¿Ya se lo pidió al Señor? No. Bueno, entonces. Es que miren, ¿qué dijo el Señor? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esa es la ley hasta la ley de Newton. Para una reacción debe haber una acción. Yo acciono, viene una respuesta a esa acción. Entonces, si usted quiere tener éxito en sus proyectos de vida, involucre a Dios. Número 1. Y número 2, esfuércese. Y aquí de forma práctica, ya que estamos hablando de relaciones y todo ese asunto, pues hay gente que está orando por la amada, orando por el amado, pero nunca le ha hablado. Nunca le ha dicho, Dios le bendiga, mucho gusto, me llamo tal, qué bueno conocerle, qué bueno conocerla. Eso es acción, eso es esfuerzo. ¿Se dan cuenta de ese equilibrio? Entonces, estoy seguro que la mayoría de nosotros está del otro lado de los esfuerzos humanos. Hay quienes que ni siquiera a eso llegan, no han hecho absolutamente nada para que las cosas sucedan. Pero también estamos hablando de que el punto importante y determinante de nuestro éxito no es nuestro esfuerzo, es Dios. Si Dios no nos ha llamado, no nos metamos. Eso podría ser otra aplicación. Y si Dios nos ha llamado, ¿para qué nos estamos saliendo? ¿Me explico? No hicimos nada si Dios no está ahí. Y aquí vienen las palabras de Moisés, y después voy a darle el chance ahí a Esther y a Evelyn para un comentario que tengan. ¿Se recuerdan de Moisés? Yo no voy si tú no vas. Éxodo 33.
Si tu presencia no va con nosotros, ¿para qué nos vas a sacar de acá? Elemental. Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano es quienes trabajan en la edificación. ¿Qué piensan, queridas hermanas? Las veo así pensativas. Sí, estamos aprendiendo. Que lo principal en nuestra vida es poner a Dios al frente, ¿verdad? Decirle al Señor, ¿qué voy a hacer? Pero actuar, no solo quedarnos en, Señor, ayúdame, y nos vamos a quedar acostados. Necesito trabajar y ni siquiera enviamos la hoja de vida a un lugar, ¿verdad? Entonces es importante orar y accionar. Ujú. Y hablando de que todo tiene que llevar en primer lugar a Dios, Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16:3. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí Esther de forma práctica hizo la relación entre la sabiduría de Proverbios y el Salmo 127, ¿verdad? Pero hay una escritura, si esta está bonita, esta que les voy a compartir es todavía más certera. Hechos capítulo número 5, versos 38 y 39. Escúchenla, por favor. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Subraye eso, luchando contra Dios. ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo estoy haciendo un esfuerzo que no está en la voluntad de Dios. Eso se llama luchar contra Dios. Interesante, ¿verdad? Bueno, continuamos porque aquí ya nos quedamos parados. Viene el versículo número 2. Aquí hay otro consejo en cuanto a dependencia de Dios en todo lo que hacemos. Evelyn, ¿qué dice el verso 2? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bueno, hay una frase que no analizamos que está anteriormente. Después de trabajan lo que en vano es que trabajan que la edifican. Y sigue el final del verso 1. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muy bien. Esto es bien importante y por eso quiero señalarlo. Hablamos de esfuerzo. Es decir, no valen mucho nuestro esfuerzo si Dios no está en el asunto. Pero hay algo más todavía, y es habilidad. El texto habla de en vano es los que guardan, los que cuidan. En vano es la diligencia. ¿Ya? Porque si no está Dios, está desprotegida. Entonces, no sirve también ninguna habilidad si Dios no está en el asunto. No va a servir la creatividad si Dios no está en el asunto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Yo ruego al Señor que a través de su Espíritu Santo nos haga entender eso. Eso de que en esta área sí, pero en esta no. Eso es totalmente incorrecto. Si usted quiere ver éxito en su vida, necesita involucrar a Dios en todas las áreas de su vida, porque no valdrá el esfuerzo, la habilidad, la capacidad ni la creatividad. Entonces, verso 2 dice, por demás. Eso en otras palabras es malgasto. ¿Ya? Es malgasto de tiempo.
cuando uno no mete a Dios en sus proyectos de vida, lo único que va a encontrar es pérdida. Repito eso, cuando una persona no le abre el espacio al Señor en su vida, en sus proyectos, y entonces depende más de sus esfuerzos, de sus habilidades, de su creatividad, el final del camino es pérdida. ¿Cuándo fue la última vez que perdieron ustedes dinero? Porque se les fue, tenían un hoyo en el pantalón, en la billetera. ¿No? ¿No han perdido ustedes últimamente? Recientemente no. No. Pero sí han tenido en algún momento. Sí. Ah, ¿Y sí. qué se siente? Se siente feo. Triste. Sí, uno se siente impotente. Y peor si es lo único que tenía. Ajá. Y peor si caminó bastante para poder ir a comprar algo y cuando llega no lleva el dinero. Sí, de eso me acordé. ¿Qué le parece que en los años 90 hubo un caso de desfalco aquí en Guatemala, donde varias personas tenían todos sus ahorros en un banco y de repente van al cajero y cero. ¿Y cómo va eso? Y los dueños del banco se habían ido. El impacto para varios de esas personas, ¿saben cuál fue? El suicidio. O sea, solo es el sentimiento que eso causa cuando uno pierde algo. Terrible. Esa es la consecuencia de aquel que empieza un proyecto sin Dios. Pero no solo hay esto. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a reposar. ¿Ya? Esto habla de falta de paz, tranquilidad, reposo. Aquellas personas que no meten a Dios en sus proyectos no solo experimentarán pérdidas, sino van a experimentar la falta de valores espirituales que solo Dios puede dar. Jamás la chequera o la cuenta de banco llena te va a dar paz, reposo, tranquilidad. Eso solo Dios lo da. Y luego nos habla de, pues, dice que a su amado dará Dios el sueño. Qué delicioso es ir a descansar tranquilo, sin deberle nada a nadie. Pues si usted quiere ver esa experiencia, reflexionemos. Dios está en todos nuestros proyectos. Si es o es positivo, pues entonces usted va a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si hay tan solo un área donde usted ha hecho su voluntad, lo ha hecho a su manera, ay, yo le tengo que decir, cambie de rumbo. Todavía está a tiempo. Porque de lo contrario, solo va a experimentar pérdida, intranquilidad, falta de paz. Vamos a una pausa y al regresar la segunda parte final de el discipulado Salmo 127. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Hemos aprendido entonces la necesidad que las personas tenemos de pedir ayuda a Dios en todos nuestros trabajos, proyectos y obras en la vida. Segunda parte del Salmo 127, del verso 3 al verso 5, nos va a enseñar la dicha de la familia y la bendición de los hijos. Esther, versículo número 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Según la sabiduría de Salomón y la inspiración de Dios en Salomón en este salmo,
Los hijos son considerados como una herencia bendita de Dios. Los hijos son considerados como una herencia bendita de Dios. Eso es lo que Salomón escribió, eso es lo que Dios le inspiró a Salomón. Significa que esa es la perspectiva de Dios en relación a los hijos. Ahora, sería interesante preguntarle a la audiencia, ¿y cuál es su perspectiva con sus hijos? Porque no todos piensan de la misma manera que piensa Dios. Por ejemplo, hay personas con hijos que ven a sus hijos como a alguien que los pueden explotar. Hay padres que ven a sus hijos, ayúdenme a ver cómo darle este nombre a ese tipo de personas, con esa ambición sería. Un día me va a sacar de la pobreza. Sí, antes decían los abuelitos que el hijo pequeño se tenía que quedar a cuidar a los padres, porque ellos te dieron la vida y empezaban con el sermón. Así de que tú tenés que darle a tus papás porque ellos te van a dar. Bueno, ese es un pensamiento, digámoslo así, no tan fuerte. Tiene su lógica y porque ahí pasa el tema de la honra. Uh-huh. Sí, ahí sí. Pero existen padres que no ven a sus hijos como una bendición, sino como a personas que un día los van a sacar como un medio para hacerse de. O sea que un día los van a poner a trabajar para ellos ya no trabajar, se puede decir. Eso sería una expresión de muchas. Sí, es que sí los hay padres explotadores, Ahí está. abusadores. Ahí está. Entonces, cuando eso sucede con nosotros los padres, no estamos viendo algo apreciado, Ujú, que son los hijos, que Dios sí lo ve. ujú. Entonces, por eso es que es importante que este salmo nos ubique la perspectiva correcta. Sus hijos, aunque sea uno, son una bendición. Ah, es que usted no lo conoce, dirá alguien por ahí. Es que usted no vive con ellos. Pues sí, no vivo con ellos. Pero la Biblia me dice que los hijos son una herencia de parte de Dios. No creo que Dios se haya equivocado con darle al hijo, a la hija que usted le dio. Si usted piensa de esa manera, necesita acercarse más a Dios para que Él le cambie la perspectiva y se lo ponga de la forma correcta. Porque quizás ese es el motivo del demasiado conflicto, que usted no está viendo bajo el lente de Dios, sino usted lo está viendo bajo su lente. Pero hay padres que no solo explotan a sus hijos, sino hay padres que ven como un estorbo a sus hijos. ¿Cuántos chistes no han sacado de eso, verdad? Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa. Y lo ven de esa manera, como un estorbo. Hermanos amados, yo no sé cuál es su realidad en relación a usted como padre para sus hijos, pero si usted tiene la necesidad de sanar muchas cosas en su corazón, hágalo. No importa la edad que tenga, si usted es abuelo, si usted es padre. Por eso, Radio Vea ha empezado este 2024 a sacar una serie de consejos que tienen que ver con finanzas, que tiene que ver con salud física, que tiene que ver con matrimonio, que tiene que ver con carácter. Y uno de ellos también tiene que ver con relación hijos con padres. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la perspectiva correcta de lo que Dios piensa de nuestros hijos. Y Dios dice, son una bendición.
Y aunque usted vea lo contrario, la culpa o la crisis no está en el cielo. La crisis está en la tierra y hay algo que hay que modificar. Y lo primero que hay que modificar es la forma de pensar. Entonces dice el pasaje, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y dice, cierra el pasaje, Esther. Cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, algo que hay que estimar. ¿Se ha encontrado usted que hay personas que estiman más su teléfono que a sus hijos? Que estiman más al carro que a sus hijos. Yo he visto cuadros, tristemente, cuando los hijos se paran en los sillones de los carros y viene el maltrato, porque estiman más los bienes materiales que los propios hijos. Hermanos amados, los hijos son una bendición de Dios y una herencia. ¿Y qué hay que hacer con las herencias? Cuidarlas. Cuidarlas. Administrarlas bien. Administrarlas. Ese es su trabajo, mi trabajo como padre. Los hijos son más que un terreno. Los hijos son más que una cuenta en el banco. Los hijos son más que un título de propiedad de una casa, de un terreno, qué sé yo. A veces cuidamos tanto lo material que descuidamos a los hijos, cuando debería de ser cuidar más a los hijos, porque ellos son la herencia, y no de cualquier persona, son la herencia de Dios. Así que ahí está esa reflexión. Vamos al siguiente verso, verso 4. O verso, sí, 4, ¿verdad? Ujú. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saetas en las manos del valiente. ¿Qué dice la versión contemporánea de ese versículo? Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Los hijos son considerados como armas defensivas para los padres. ¿Qué significa eso? Significa que los hijos son de gran ayuda para enfrentar los retos de la vida. Hoy damos gracias a Dios por esos hijos. Y aquí tomo la palabra que Evelyn creo que decía. El enfoque correcto no es que los hijos tengan la obligación de, no. Porque Pablo dijo que son los padres que son para los hijos y no los hijos para los padres. Pero un buen hijo formado, un buen hijo cuidado como una herencia, como una bendición, va a sacar la casta para ayudar a los padres en tiempos de pruebas. Por eso es que la figura que utiliza Salomón son flechas, un arma. Y cierto, hay hijos que sacan la casta. Y hay tantos testimonios que nos estaríamos aquí todo el tiempo de hijos que no han abandonado a sus padres, los han sacado adelante. Enfermedades, situaciones degenerativas, ahí están. Se cumple lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, ojo, los hijos son un arma que en buenas manos serán para bendición. Pero son un arma que en malas manos se convierten en peligro. Por ejemplo, un cuchillo es un arma para el que lo sabe manejar. ¿Cierto? Pero démosle un cuchillo a alguien que no lo sepa manejar, se convierte en un peligro. Así mismo se puede dañar. Yo conocí un caso de un joven que por andar molestando, así,
en un tiempo, en un almuerzo, en su lugar de trabajo, había terminado de almorzar y no tenía nada que hacer, se fue con el poli y se pusieron a platicar con el policía, el que cuidaba la empresa. Y en eso pues empezaron a bromear y el muchacho le pidió el arma al policía. ¿Quién manejaba el arma? El policía. ¿Quién no la sabía manejar? El muchacho. ¿Y saben qué pasó? Él solito se pegó un tiro y murió. Terrible. Cuando un padre no forma bien a su hijo porque no lo aprecia como una bendición, ese hijo va a ser como el boomerang, ¿no? Que va a retornar no para bendecirte, sino para amargarte, porque es un arma. Y entonces, esa es la realidad de muchos hogares. Vamos cerrando entonces con esta... Miren esto que aquí tengo yo. Los hijos son la oportunidad de poder extendernos en sus vidas y que vean que sus padres aman, que sirven a Dios, para que cuando nosotros no estemos, ellos hagan y lo compartan también con sus hijos. Eso debería de ser. Hay muchas cosas que, por ejemplo, hay padres que dicen, yo no tuve esto para que mis hijos lo tengan. Ese pensamiento es muy humanista, mis amados hermanos, porque son dos realidades distintas, dos generaciones distintas, ¿sí? Lo correcto es, si yo logré de 1 a 100, solo arrancar a 10, tú vas a seguir con el 11, con el 12, con el 13. No menospreciar el trabajo poco o mucho que se hizo. Entonces eso se llama legado. Tú vas a continuar, ¿ya? Porque esto no es una competencia, a ver quién fue mejor. ¿Me explico? Entonces el Padre bendice a esa generación. Dios primero nos dé la oportunidad de estudiar un salmo que es familiar también, el Salmo 78. Lindo el salmo, que habla sobre el legado familiar. En ese sentido, entonces, cuando uno le saca el verdadero provecho en Dios a la herencia, eso es una gran bendición. Pero cuando uno pierde la perspectiva de los hijos, entonces ese trabajo es un peligro. Y vamos entonces al último verso con Esther. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ah, bueno, esa palabra bienaventurado ya ustedes la manejan perfectamente. Dichoso. Dichosos, bendecidos. Felices. Felices. ¿Es usted feliz con sus hijos? ¿O son un dolor de cabeza? Pues la Biblia me habla de aquel que hace su trabajo, de un padre que hace su trabajo, pues va a gozar de la dicha. Se le considera feliz a una persona cuando ésta logra desarrollar a sus hijos. Se le considera a una persona exitosa, no aquella que tiene empresas. Mire cómo es el mundo. Le llamamos exitoso a aquel que tiene plata y empresas, pero que se divorció, sus hijos están perdidos, y nosotros le seguimos llamando exitoso. Pero exitoso le llama la Biblia a aquel que ha bendecido a sus hijos y los ha podido sacar adelante integralmente. Porque esto tiene sentido a lo que iniciamos, que ya vamos a volverlo a recordar. Entonces, hermanos amados, el deseo de Dios es que usted sea feliz con sus hijos. Y para eso, entonces, tiene sentido verso 1, verso 2. Si usted quiere ser feliz, va a tener que hacer esfuerzos. Va a tener que usar de mucha sabiduría.
Pero por sobre todo, va a tener que darle lugar a Dios en esa tarea. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos, las conclusiones finales con Esther y Evelyn, y nosotros estaremos ya de retorno. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Para entender lo que es la ley de la siembra y la cosecha, es necesario entender varios principios. Por ejemplo, es importante que enfoquemos que el fruto va a determinar la clase de semilla que sembramos. Y Mateo capítulo número 7, verso número 20, nos deja claro este principio. Así que por sus frutos los conoceréis. Vidas destrozadas, vidas arruinadas, es el resultado de malas semillas sembradas en esos corazones. Una persona siempre externará su verdadera semilla. No olvide lo que Lucas 6:45 también dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Usted debe empezar a sembrar semillas de amor, semillas de paz, semillas de santidad, semillas de integridad, para que empiece a cosechar paz, amor y bendición. Muchas veces culpamos a las circunstancias, a las personas de las desgracias que nos suceden, pero casi siempre somos nosotros los que sembramos malas semillas. Así que no olvide este principio de siembra y cosecha. El fruto determinará la clase de semilla que sembramos. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Estamos discutiendo acá en cabina algo que surgirá en la mente de unos. Hermano, yo he sido buen padre. Yo le he dado buena vida a mis hijos. A pesar de eso están perdidos. ¿Qué pasó? Mi respuesta ante eso es: Dios es el único que sabe si su trabajo es bueno. Porque Dios conoce su corazón y conoce la intimidad de su trabajo. Recordemos que hoy tenemos el conflicto, el gran conflicto que nos valoramos, nos sobrevaloramos con lo que hacemos. A veces no somos cabales y justos con nuestro obrar. Por ejemplo, en la iglesia, en el Apocalipsis, Jesús le dice a una iglesia: tú dices que eres rico, pero no sabes que eres desventurado, pobre, miserable. La iglesia decía que lo estaba haciendo bien, pero el que conoce y el único que pesa los corazones les dijo todo lo contrario. Entonces, claro, es respetable. Cada uno tiene sus criterios y sus formas de pensar y sus formas de evaluar. Por eso uno tiene que ir constante a la Biblia y dejar que ella sea la que me confronte. Y como dijo Pablo, cuando uno se ve al espejo, pues uno ve y ve el reflejo de uno. Pero cuando uno va a la Biblia es un espejo y ahí nos va a reflejar lo que somos realmente. Entonces, primero hay que considerar a qué le estamos llamando buen trabajo, para realmente nosotros decir si hemos hecho un buen trabajo con nuestros hijos. ¿Ya? A pesar de eso, tenemos el caso del pueblo de Israel, que Dios fue padre de Israel, pero toda una generación se perdió.
No porque Dios haya sido un mal padre, sino porque dentro de la soberanía de Dios hay algo que se llama libre albedrío. Uno escoge lo que va a suceder en la vida. Y esa generación que se perdió, la que salió de Egipto, vio la manifestación de Dios, vio el mar abierto, vio la provisión, vio el maná, vio el agua sobre la roca y se perdió. Entonces, esos son los misterios que uno no puede determinar por qué, pero no son la regla, es la excepción. Nosotros no tenemos que trabajar sobre la excepción, tenemos que trabajar sobre la regla. ¿Y cuál es la regla? Evalúa tu trabajo como padre, si lo estás haciendo bien, no si crees que lo estás haciendo bien, no. Ve a la palabra y deja que ella te evalúe. Y entonces ahí vamos a entender si realmente estamos o no estamos. Si estamos en la medida o nos estamos yendo más allá de donde tenemos. Eso es una de las cosas que comentábamos aquí en cabina. Estamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves para conclusión final, Evelyn, ahí de todo lo que has escuchado? Bueno, lo principal es que en todo lo que hagamos, pongamos a Dios. Si deseamos tener éxito, incluyamos a Dios, porque Él es fundamental en todo. Si usted va a formar una familia, su negocio, incluso a qué iglesia va a asistir, pídale la guianza al Señor para que usted sea bendecido. Así es. Bueno, y nosotros como hijos debemos valorar a nuestros padres, y ustedes padres que tienen a sus hijos, valórenlos también, oren por ellos, bendíganlos, porque como estamos aprendiendo hoy, son una bendición. No los mire como una carga o como una mercancía que usted va a conseguir algo. No, al contrario, son una bendición que el Señor les ha otorgado. Y nosotros que somos hijos, es una bendición también el poder ayudar y servir a Dios primeramente y a nuestros padres. Gracias, hermanos, porque este salmo nos ha ayudado a entender las dos cosas que les adelantamos. Número 1, no hagamos proyectos sin que Dios se involucre. De lo contrario, lo único que vamos a experimentar es pérdida. Y la otra es, apreciemos las bendiciones de Dios. Una de las bendiciones dentro de su casa son sus hijos, son sus nietos. Aprécielos, trabaje sobre ello. Efesios es una carta de Pablo a la familia, léala, ahí no solo es esa, Pedro escribe mucho sobre la familia, lea, busque los pasajes, ¿cuál es el papel que usted tiene como padre, como mamá, como papá, como esposo, como esposa, como hijo? Y entonces ella es la que nos va a dar el termómetro correcto, ¿verdad? Porque pues nosotros solemos mal calificarnos, honestamente. A veces se nos va la mano con mucha bondad cuando no lo somos, o a veces lo contrario, se nos va la mano con mucha maldad cuando no lo somos, ¿verdad? Por eso, sé tú, Señor, el que peses nuestro corazón. Les esperamos, gracias por sus mensajes y por su comunicación que están enviando, y pues estaremos, si Dios nos lo permite, la próxima semana en un nuevo discipulado. Bendiciones. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.